¿Cómo nos afecta? Primero que el río tiene muchos usos, no solo para el riego, no solo para a veces hasta consumo, que eso afecta directamente a los humanos, sino también recreativo. Por ejemplo, la gran cantidad de algas que puede haber pueden producir toxinas y pueden afectarnos a la piel. El consumo por ahí de peces contaminados también nos afectan a nuestra salud. Desde el punto de vista estético también nos afecta a nuestra salud mental. Entonces, por todas estas cuestiones debemos tener un río saneado y limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio del ente regulador que abrimos para charlar con personas que están involucradas en trabajar en conjunto, y en este caso desde hace rato venimos trabajando sobre la situación del río Arenales, una situación que preocupa y que nos ocupa también en encontrar soluciones importantes. Y por eso en esta primera entrevista invitamos a Mariana Chanampa. Ella es doctora en biología y es jefa del programa de biodiversidad de la Secretaría de Ambiente. Con ella vamos a estar charlando algunos detalles de lo que podemos hacer para mejorar la situación de este río tan importante para nuestra ciudad. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, queremos empezar a contarles primero qué es el río Arenales, dónde nace, qué recorre, y después vamos a avanzar con la importancia del río para los ciudadanos. Bien, el río Arenales tiene varios afluentes, el río Peñalba, el río San Lorenzo, después se une al río Arias y desemboca en el Juramento y también en el embalse Cabra Corral. Recorre varios municipios. Y recorre varios municipios, exactamente. Es un gran sistema, sobre todo es importante porque está dentro del ejido urbano. Y es importante no solo para las personas, sino para todo el ecosistema circundante a la zona urbana. Entonces, ¿cuál es el estado actual del río Arenales? Sabemos más o menos de qué se trata, ya hay voces que demandan cierta conciencia para su cuidado, pero bueno, reflejemos un poquito cuál es el estado. El río Arenales actualmente se encuentra altamente contaminado, no solo por la actividad de las zonas urbanas, sino porque también por las escorrentías de la zona de riego, por la actividad industrial, por las curtiembres, frigoríficos, avícolas que están cercanas al río. Entonces tiene una gran cantidad de contaminantes, de materia orgánica, y también esto no solo preocupa a la gente que vive cerca, sino a toda la comunidad. De hecho, hay varios estudios científicos relacionados al río Arenales y su estado. Entonces, esto también manifiesta la preocupación de la comunidad científica en la situación del río Arenales, y que es un reflejo también de la preocupación de la sociedad, ¿no? Hay un concepto que es la biodiversidad. Sí. ¿Qué relación tiene esta situación del río Arenales con la biodiversidad? Bueno, es interesante lo que estás preguntando, porque el río Arenales actualmente se encuentra con baja biodiversidad de peces, de aves, porque justamente por el alto grado de contaminación que tiene. La biodiversidad es importante para los ecosistemas sanos. Cuando un ecosistema está sano, tenemos una alta biodiversidad. La biodiversidad es el conjunto de organismos que podemos encontrar en distintos lugares. Sí. Y a esto podemos asociar otro concepto que es el de ecosistema. Bien. El río Arenales es un ecosistema acuático. Un ecosistema es un conjunto de especies que interactúan entre sí y viven en un lugar determinado. Para que estas interacciones se puedan dar, tenemos que tener todos los componentes del ecosistema. Un río altamente contaminado no tiene todos los componentes. De hecho, tiene pocas especies, pocas especies de los distintos grupos biológicos. Y esto hace que todo el sistema no funcione. Es complejo de explicar, pero tenemos que saber que cada componente cumple una función.
Algunos son filtradores, otros son depredadores, y así todo esto hace que podamos tener acceso a un lugar sano, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad, como personal del Estado? Primero, sí. ¿cómo nos afecta, digamos? ¿Cómo afecta al ciudadano que quizás pasa en el colectivo por los puentes, mira el río, quizás no le da importancia, pero en cierta forma, en el día a día, en lo cotidiano, sí afecta a nosotros los salteños? Bien, ¿cómo nos afecta? Primero que el río tiene muchos usos, no solo para el riego, no solo para a veces hasta consumo, que eso afecta directamente a los humanos, sino también recreativo. Por ejemplo, la gran cantidad de algas que puede haber pueden producir toxinas y pueden afectarnos a la piel. El consumo por ahí de peces contaminados también nos afectan a nuestra salud. Desde el punto de vista estético también nos afecta nuestra salud mental. Entonces, por todas estas cuestiones debemos tener un río saneado y limpio. Nosotros, en cierta forma, queremos buscar un compromiso ciudadano, no solamente el ciudadano, sino también el aporte del Estado, que, por ejemplo, allá en la década del 70, una ordenanza permitió que se generen el parque industrial cerca del río. Esas conductas hay que modificarlas. Por supuesto, hay más de 50 empresas en este parque industrial que muchos de ellos vierten a la planta potabilizadora, pero esa planta no tiene la capacidad de sanear lo que mandan de los desechos industriales, sino está hecho para otro tipo de saneamiento, de materia orgánica nada más. Entonces todo esto tenemos que revisar, rever como Estado. De hecho lo estamos planteando. Esto ya es un paso, ya es un inicio, sí. El plantear lo que hay que hacer estas modificaciones. Hay una situación acá de trabajo que por ahí, más allá de la fe, es la convicción de poder hacerlo. ¿Y vos tenés referencia de algunos lugares en el mundo donde había situaciones parecidas y se lograron revertir esta situación? Sí, bueno, hay varios ejemplos en el mundo, pero bueno, podemos poner un ejemplo emblemático que es el del río Sena. Está bien, está en Europa, en París, pero ellos lograron sanear este río que tenía muchos desechos industriales, estaba muy contaminado. Un trabajo conjunto de la sociedad con los organismos públicos lograron sanear el río. El compromiso es colectivo, no solo del gobierno, sino de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos que pedir y tenemos que comprometernos con el saneamiento del río. Y hasta el tercer sector también, con aporte, las industrias, porque todos comprometemos a lo que es la biodiversidad que afecta en el río. Por supuesto, desde la responsabilidad empresarial se debería pensar en esto, en el saneamiento del río. ¿Cómo te imaginas un plan de saneamiento ideal? Digamos, ¿cuál sería el paso a paso para que esto empiece a revertirse y tengamos un estado un poco mejor del Arenales? Si bien con el tema del saneamiento hay una disposición del Estado de hacerlo, lo que primero se debe hacer, y de hecho hay muchos trabajos científicos, como había mencionado anteriormente, que hacen mención a lo que está pasando en el río, tenemos que tener una visión integral de lo que pasa, y para esto tenemos que empezar con una línea de base. Hacer un monitoreo, que es lo que viene haciendo el ente, y en conjunto con la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad. Sí. Este es un gran paso para el saneamiento, porque primero tenemos que saber cómo está el estado del río en todo desde que comienza hasta que termina. En el recorrido. Exactamente. De ahí tenemos que plantear distintos métodos en las distintas zonas. Bien. Porque la contaminación no se da de manera igualitaria en todos lados, ni es la misma contaminación la que se da, sino que hay que pensar estrategias para cada tramo del río y para hacer un saneamiento. Entendemos que esto, y hablándolo un poco a conciencia,
es un proceso algo largo y tiene que ser sostenido más o menos. ¿Cómo es la evaluación que hace en este sentido? En este caso, primeramente para nosotros hacer una evaluación previa, recién para empezar a pensar en un plan de saneamiento, y nos va a llevar unos cuantos meses. Tenemos que... Eso es un inicio. Es un inicio porque primero tenemos que saber qué ocurre en cada estación también. Si bien ahora, este último año no tuvimos estaciones, porque estuvimos atravesando un fenómeno climático a gran escala. Hablando de eso, ¿vos crees que se va a repetir estas modificaciones? Estos fenómenos sí, por una cuestión de cambio climático. Estos fenómenos como el niño, la niña, que tenían periodos en los que se manifestaban un poquito más largos, Sí. es decir, pasaban 3 a 5 años y recién se manifestaban, ahora se está manifestando de manera más frecuente. Esto afecta directamente al río. Por ejemplo, la baja de caudal que tiene el río es debido a las altas temperaturas y al fenómeno de la Niña, que produjo sequía en esta zona, baja cantidad de precipitaciones. Retomamos un poquito el tema proceso. Entonces, primero había que hacer como un estudio y después esto sigue. Es largo el tiempo, ¿no? que requiere. Hay que ser consciente de eso, ¿no? Exactamente. Que también Primero tenemos que saber qué tenemos y en qué condiciones lo tenemos. Ya tenemos sospechamos de lo que está sucediendo debido a que ya hay trabajo científico, hay trabajo de distintas entidades. ¿Es reversible la situación? Siempre es reversible. En realidad no vamos a tener nunca el río que tuvimos anteriormente. Vamos a tener un río saneado, vamos a tener un río apto para la gente si empezamos a trabajar desde ahora, pero no vamos a volver al río que teníamos hace 20 años, hace 30 años o 50 años atrás. Las especies que se perdieron en la zona ya se perdieron, toda la biodiversidad asociada, que no solo son peces, también hay herbáceas, hay aves que los lugares de recreación, si se quiere, para disfrutar de eso que están a la vera del río. Sí, la idea de pensar en un saneamiento es pensar no solo en un tema de salud, sino también, como había mencionado anteriormente, espacios de recreación. Correcto. Todas las personas nos convocan los ríos en distintos lugares. Por supuesto. Entendemos que los ríos fueron las bases donde se asentaron las ciudades, ¿no? Así es. Los ríos eran importantes para el desarrollo de las ciudades y en este caso para nosotros los salteños el Arenales era la referencia en ese sentido. Totalmente, así es. Y lo fuimos maltratando, ¿no? Lo maltratamos mucho. Sí, al punto que ya esto nos va a llevar mucho tiempo. ¿Podemos estimar tiempo o sería...? Vamos a poder estimar tiempo recién cuando tengamos los resultados de los estudios que estamos haciendo. Bien. Recién vamos a poder estimar cuánto tiempo nos va a llevar sanear todo esto. La intención de nosotros un poco es concientizar, llevar mensajes, que la gente sepa que tenemos algo que cuidar, porque es de todos, es de todos nosotros, los salteños, los que vivimos, y para quienes nos visitan también. Entonces te invito, Mariana, que dejes un mensaje siempre a la gente para que entienda, primero, la importancia, que le repetimos, la importancia de empezar a revertir esta situación y la importancia del río para el ciudadano. Bien. Lo que hay que pedirle al ciudadano es que dejemos de pensar de que todo lo debe hacer el Estado. El ciudadano también tiene que comprometerse. Este cambio es integral, como lo que pasó con el río Sena. Todos deben comprometerse. Desde la bolsita que dejan, eso ya es un perjuicio enorme, hasta los desechos que se llevan de las construcciones y se tiran al costado del río. Todo accionar va sumando, Si bien desde nuestro lado el control de las empresas y todas estas cuestiones, hay un ánimo del Estado de cambiar esto, de mejorar esto, también el ciudadano tiene que comprometerse. Nosotros
Desde nuestro lado estamos con el ente llevando educación ambiental, estamos monitoreando los lugares, pero necesitamos la ayuda de todos para este cambio. Nosotros del ente vamos a seguir en ese sentido, vamos a continuar, va a ser sostenible el trabajo, así que bueno, agradecemos tu tiempo, tus palabras y esperemos que el mensaje llegue y lo vamos a repetir las veces que sea necesario. Y también necesitamos que el ciudadano denuncie todas esas actividades que puedan contaminar el río. ¿Dónde pueden denunciarlo? Pueden denunciarlo a ambiente, pueden denunciar al ente. Sí, correcto. Así que bueno. Le vamos a dejar en los comentarios ahí todos los datos, los números de ambiente, del ente, para que se puedan comunicar y denunciar estas situaciones y aportar a la mejora de nuestro río Arenales. Repito, muchas gracias por tu tiempo, gracias por las explicaciones y espero que sirva para la causa. Bueno.